Saludos, estamos en la etapa 2 de la fase 3 del curso de microelectrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Somos el grupo número 23 y los integrantes que hicieron posible el desarrollo de esta Hernández, Cristian David Ocampo, Oscar Bonilla Patiño y quien les habla, Samuel Quintero. Tenemos un breve resumen de los solicitados en la guía. El desarrollo del circuito integrado del caso de estudio de la etapa 2, que debe cumplir ciertas condiciones. Dice que se tendrán unos sensores, un sensor de temperatura como ya lo mencionamos antes, con 8 estados posibles, de los cuales tomamos 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Y al igual, aquí también tenemos una tabla donde se encuentran los estados del circuito digital, que es de 4 entradas. Dice, la primera tabla dice que si la temperatura se encuentra a 10 grados, las 4 entradas que tenemos en esta tabla no cambian. Todo sigue igual, todo sigue apagado, pero ya aquí vemos que a 15 grados hay un cambio en esta salida. El ventilador 2 se enciende, que para 20 grados hay otro cambio, se enciende el ventilador 1, el 2 se vuelve a apagar y el LED sigue apagado. Para 30 grados, para 25, perdón, hay otro cambio, se vuelve a apagar el 1, enciende el 2 y se enciende el LED. Y así sucesivamente, pero entonces para que sea más explicado, bueno, aquí en la tabla, en la guía tenemos esta misma, en la cual se nos brindan 11 estados, de los cuales se toman los 8 solicitados en la guía. Entonces, para el diseño del circuito se tuvo en cuenta los mapas de Karnaugh para simplificar un poco el circuito. Vamos, son los pequeños, la primera parte, pues porque son varios. Aquí al final hicimos una tablita donde fusionamos todas estas otras entradas. Las temperaturas, las salidas y las entradas digitales. Acá abajo la tenemos para que la comparemos con esta. Aquí está, las entradas digitales. Podemos ver aquí que para 10 grados las 4 entradas A, B, C y D están en 0. Aquí las vemos en 0. Para 15 grados A y B están en 0. A y B y C ya está en 1, ¿cierto? Aquí lo tenemos igual. Si las comparamos, están iguales hasta 45. Tenemos las 3 primeras entradas en 0, en 1, perdón, A, B, C en 1, aquí las tenemos en 1. Y a la vez le integramos las salidas del circuito, que deben corresponder a lo que solicita la guía. Dice que a 10 grados todo está apagado, que a 15 grados el ventilador 2 se enciende, aquí lo tenemos que se enciende, que para 20 grados el que está encendido es el 1 y el resto está apagado, aquí lo tenemos. Que para 25 grados el ventilador 2 y el LED están encendidos, aquí están en 1, están encendidos, así sucesivamente. Y a continuación aquí
tenemos el circuito. Vamos a compararlo. Bueno, aquí tenemos un pantallazo solo de uno de los posibles estados. Dice que a 25 grados. Bueno, al circuito se le anexó un LED de 7 segmentos donde muestra las temperaturas, como para hacerlo más claro. Entonces tenemos en este pantallazo tenemos las entradas B y C en 1 encendidas para 25 grados, ¿cierto? ¿Qué debe pasar? Debe pasar que el ventilador 1, el panel de techo está cerrado. Si está cerrado, el ventilador 1 está apagado. El ventilador 2 está encendido. Aquí lo vemos que está encendido y lo alcanzan a ver. Ahí lo alcanzan a ver, creo, ¿cierto? Y el LED de temperatura también está encendido. El resto están apagados. Panel del techo y ventilador. Bueno, aquí podemos ver que funciona bien. Ahora vamos a simularlo en todos los posibles estados solicitados, a ver cómo nos va. Damos esto acá. Hagámoslo aquí. No, vamos acá, es a MicroWin, donde se nos pide que desarrollemos el circuito a DSCH, perdón. Entonces, ya en los videos anteriores se explicó cómo se crea el circuito, pero de todas maneras vamos a hacer una pequeña entrada, 4 entradas digitales, ¿cierto? 4 entradas digitales, unas negadoras, para cada uno de ellos. Recordemos que para girarlo debemos darle clic en esta partecita, vamos al elemento y ahí él gira. Unas AND. Bueno, en fin, el circuito es un poquito extenso, entonces no vamos a hacerlo del todo. Ya está creado, entonces lo que vamos es a abrirlo. Sabemos que para pegarlo es de esta manera, ya todos lo sabemos. Entonces vamos a abrir el circuito correspondiente a la etapa 2, que lo tenemos. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a minimizar la pantalla para ir comparando, ¿cierto? Para ir comparando la tabla de verdad que tenemos las entradas y las salidas, todo fusionado. Vamos a ver cómo nos va. Entonces le damos aquí en Run, ahí arranca el circuito. Se habla un poquito más para que se nos pueda ver. Bueno, alcanzamos a ver, tocaría, no sé cómo, bueno, démoslo ahí se alcanza a ver. No,
entonces dejarlo acá, perdón. Se nos corre mucho. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, aquí tenemos 10 grados centígrados. La tabla de verdad nos dice que para 10 grados centígrados las 4 entradas están en 0 y las salidas todas están en 0. El panel del techo, el ventilador 1, el ventilador 2 y el LED de temperatura promedio. Los vemos apagados. Entonces, iniciamos con 15 grados. En 15 grados vamos a colocar la salida C en 1. Colocamos la salida C en 1. Se nos fue esto muy grande. $15 nos dice que el ventilador 2 está encendido. Aquí lo tenemos, podemos verlo que está encendido. El resto continúa apagado. Ahora para 20 grados dice que la entrada digital B está en 1. ¿Qué pasa cuando tenemos 20 grados y la entrada digital está en 1, perdón, la B? Dice que el ventilador 1 está encendido y los demás estados de las salidas están en 0, apagada. El panel del techo, ventilador 2 y LED de temperatura. Para 25 grados tenemos A y B en 1, entradas A y B en 1, 25 grados, aquí lo vemos en el display. ¿Qué condiciones hay a la salida? 25 grados, tenemos que el ventilador 2 y el LED de temperatura están encendidos, aquí los vemos encendidos. Ventilador 1 y panel del techo están apagados. Para 30 grados la entrada digital A está en 1, el resto en 0. 30 grados en el panel, en el display, perdón. Y a la salida que tenemos el ventilador 1 y el LED de temperatura encendidos. Listo. Para 35 grados tenemos que la entrada digital A y B están en 1, el resto en 0. A y C en 1, 35 grados. Aquí en el display lo alcanzamos a ver. ¿Qué debe pasar a las salidas? 35 grados. Dice que el ventilador 1, tanto como el 2 y el LED están encendidos. Ventilador 1, ventilador 2 y el LED están encendidos. Correcto. Para 40 grados dice que debe estar en 1 las salidas, las entradas A y B. A y B. 40 grados en el display. ¿Qué debe pasar a la salida? El panel del techo está encendido, los ventiladores están apagados y el LED de temperatura está encendido. Está correcto, ¿cierto? Para 45 grados tenemos que las entradas digitales A, B y C están en 1 y C en 0. A, B y C en 1 y D en 0. 45 grados.
¿Qué debe pasar a la salida? Panel del techo encendido, abierto, encendido, ¿sí? El ventilador 1 apagado, el ventilador 2 encendido y el LED de temperatura está apagado. Vemos que el circuito funciona perfectamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Llevarlo a MicroWin. Entonces lo llevamos a MicroWin, damos el nombre de etapa 2, vamos a buscarlo en el software MicroWin, allí lo vamos a encontrar. Sistema MicroWin, vamos a compile Verilog. ¿Cómo se llamaba? Etapa 2. Etapa 2 es esta, perdón. Ya esto os lo expliqué en videos anteriores. Compilamos, editamos. Aquí ya tenemos el circuito a nivel de la Joe. Un poquito grande, pero correr un poco al centro y lo vemos en 3D. Vamos viendo cada uno de los procesos. Bueno amigos, esto es todo, espero que hayan entendido. Muchas gracias y hasta pronto.